Bueno, genial. Entiendo que son la mayoría estudiantes de psicología o egresados de la carrera de psicología, ¿no? ¿Estoy bien ubicada? En su mayoría sí, pero puede haber público general también porque es abierto a la comunidad, pero la mayoría sucede que son egresados o estudiantes o algún profesor de nuestra facultad. Ah, bueno, genial. Yo no más que nada para saber qué nivel de profundidad o qué de expresión de algunas cosas tenía que usar para no hablarles en chino tampoco y que fuera entretenido e interesante para todos. Bueno, genial, buenísimo. Bien, cualquier cosa me hacen preguntas por el chat, no hay ningún problema y vamos conversando al respecto porque estas cosas siempre está bueno también poder interactuar y ver qué opinan ustedes. Normalmente cuando pensamos en figuras así como excepcionales de la historia de nuestro fútbol argentino, obviamente se nos vienen a la cabeza estas dos figuras maravillosas, Maradona y Messi, y si se habrá hecho polémica en algún momento los anti-Messi y demás en relación a compararlos, ¿no? Quién era mejor, cuál era con características más líderes, que si uno era mejor técnica o tácticamente que el otro, que si las cuestiones físicas tenían que ver, que si eso era talento. Bueno, siempre se suscitan conversaciones súper apasionantes en cualquier asado de fin de semana en relación a lo que pasa con el fútbol y estas grandes y maravillosas estrellas que nos dan tantas satisfacciones y alegrías. A nivel mundial, porque a mí me parece como magnífico lo que genera el fútbol, digamos, globalmente. Esto de subirte un taxi en Nueva York y que decir que sos de Argentina y te digan, no, Maradona, es como, me parece extraordinario. O sea, si bien a uno le encantaría que tal vez los referentes mundiales sean alguien, no sé, un poco más erudito, tal vez, lo que sucede con el fútbol es algo idiosincrático, extraordinario, y bueno, ya ahora todo el mundo conoce a Argentina por Messi, obviamente, porque somos campeones del mundo de nuevo, y bueno, estas cosas nos posicionan en un lugar de mucha popularidad. Pero a mí que me gusta mucho el tema del cerebro y tratar de unir en estas pasiones que tengo, la comprensión un poco de estos fenómenos que tienen que ver con el aprendizaje fundamentalmente y la adaptación y el deporte, siempre me dio curiosidad entender por qué algunos llegan y otros no, por qué algunos tienen justamente esa cualidad específica o qué los hace tan distintos para que Messi sea Messi, digamos, y otros, pese a que hicieron una trayectoria tal vez similar y demás, no tienen tanto éxito. Y tratando de como de encontrar o empezar a dilucidar algunas respuestas en relación a esto, es que me metí, inicialmente yo empecé a interesarme por este tema de la neuropsicología aplicada al deporte. Yo les cuento, juego a la pelota, claramente no como estos grandes, pero me divierto muchísimo. Y empecé a jugar de grande a los 27 años más o menos. Nunca, siempre había hecho muchos deportes, pero nunca había jugado al fútbol, porque en mi época era como que las chicas no jugaban al fútbol, entonces a mi papá ni se les ocurría mandarme a jugar al fútbol, pero de pronto que descubrí que me parecía sumamente interesante el deporte, y una vez que lo probé no dejé de jugar, de jugar, de jugar. Y tengo una amiga física, doctora en física, muy inteligente, brillante, que siempre me decía que nosotros teníamos que averiguar que tenían en el cerebro estas personas tan extraordinarias que jugaban a la pelota de una manera excepcional. Porque cómo nosotras podíamos hacer para mejorar, porque además jugábamos torneos juntas y queríamos mejorar y demás, siempre muy ambiciosa la cuestión. Y con ella empezamos a hacer una serie de investigaciones relacionadas a esta temática de los perfiles neurocognitivos, y no había mucha información para ese entonces. Les estoy hablando hace como 10 a 15 años antes. Entonces ahí me empecé a interesar mucho en este tema y de una cosa a la otra la vida me llevó al Club de Mis Amores, del cual soy fanática, del Club Atlético Boca Juniors, y ahí pude efectivamente empezar a instrumentar algunas cositas que yo quería como evaluaciones neuropsicológicas de futbolistas de primera división y ver cómo pensaban, cómo resolvían problemas, cómo eran justamente estas fortalezas y debilidades de estos perfiles de jugadores. Bueno, y algunas cosas que les voy a contar hoy que empecé a averiguar, que obviamente estoy tratando de hacerlo de manera sistematizada en una tesis doctoral y después lo vamos si se puede, a generalizar, pero bueno, empecé ese caminito. Y cuando hablamos de neurociencia aplicada al deporte, ustedes sabrán que esto se puso de moda hace un tiempo, digamos, ya hace unos años, empezó a hablar de todo lo neuro, y todo lo que tiene el prefijo neuro ya sabemos que le otorga una impronta como más importante o marketinera a lo que decimos, pero la realidad es que hay mucho humo de todos los colores en relación a esto, así que hay que tener mucho cuidado. Y se los digo particularmente porque me pasa a diario
que encuentro muchos profesionales sí, profesionales de diferentes rubros, o sea, no solamente estoy hablando de psicólogos o neuropsicólogos, ¿no? Sino de profes o de coach o de em, deportistas mismos que dicen, no, estoy haciendo neurociencia en este gimnasio. Y yo me quedo como diciendo, ¿en este gimnasio hacen neurociencia? Es como, no, porque este gimnasio hace neurociencia. Y la gente vende con eso, vende mucho. Porque obviamente todo lo que dice neuro es como que parece que es re importante lo que yo estoy diciendo. Y la realidad es que no existe. Yo le digo, ay, ¿tienen resonadores en ese gimnasio? Como en joda, porque realmente me parece absurdo que utilicemos la neurociencia para darle prestigio a algo que en realidad ni siquiera empíricamente está probado de que tenga algún tipo de eficacia de esas estimulaciones que hacemos y demás. Que yo también las hago, pero después les voy a explicar en qué contexto, de qué manera y demás. Pero bueno, ojo con esto, porque todo lo que hace a la neurociencia se puso muy de moda y aplicada al deporte, de nuevo también, muchas veces estamos pifiando en relación a lo que tratamos de hacer o lo que se está haciendo y cómo la gente incluso se está formando en relación a esto, ¿no? Entonces, un cursito de neurociencia no me hace neurocientífico, entonces hay como que tener cuidado en eso. ¿Y cómo entiendo yo la neuropsicología y el deporte? O sea, ¿desde qué encuadre tal vez o desde qué marco conceptual trato como de estudiarla y profundizar en esto? Porque les cuento que no hay muchas especializaciones de neuropsicología aplicada al deporte en la Argentina, o sea, o cursos de posgrado específicamente en esto, los tenemos que hacer, Gaby. Tenemos que hacer una especialización de neuropsicología aplicada al deporte universitaria. O sea, yo tengo un diplomado hecho con la Asociación Educar, pero tenemos que hacer algo más grande, porque me parece magnífico, pero todavía no hay, entonces tampoco es que uno tiene mucho de dónde valerse, pero sí trato de entenderlo como tratar de buscar estas asociaciones entre lo que sucede a nivel del cerebro, a nivel neurobiológico, lo que observamos de las funciones cognitivas y ejecutivas que tienen este sustrato neurobiológico y cómo se manifiestan en el comportamiento deportivo, que fundamentalmente en este caso lo que vamos a observar o evaluar es un deportista, o sea, es una persona en su práctica deportiva, que lógicamente dentro de la cancha la persona se comporta. Y nosotros los que hace años trabajamos en deporte, también clínicamente podríamos decir, y esto es algo que te lo da la experiencia, que uno juega como uno es. En la cancha uno es como es en la vida. Y esto es magnífico verlo. La gran mayoría de nuestros jugadores y jugadoras son en la cancha como en la vida. Y es como una réplica de ese patrón digamos, de conductas, de formas, ¿no? De reacciones, de temperamento, de intención, de agresividad, que se traduce o se traspola al juego. La mayoría de las veces por lo menos es así. Y tratar de comprender esto y de estudiarlo es súper interesante porque también la persona empieza a sentir que no solamente se conoce en el plano de la vida personal, sino también en el plano de la vida deportiva, en su práctica deportiva. Y la tomamos o entendemos, digamos, la neuropsicología desde, digamos, esta disciplina que se nutre de los aportes de otras ciencias, ¿no? Como la psicometría, la psicología, porque sí, sin la integración de estos métodos más experimentales y demás, lo único que hacemos es hablar al respecto. Entonces, por eso es que utilizamos test neuropsicológicos que después les voy a mostrar como para hacer justamente la valoración y la puntuación de ciertas funciones para ver cómo eso nos permite obtener un perfil y demás. Entonces, esa es un poco la idea. Durante mucho tiempo, o sea, las publicaciones científicas que previamente se fueron haciendo en relación a lo que era la neuropsicología aplicada al deporte, si uno se pone a investigar qué hay publicado, la mayoría tenía que ver con los efectos secundarios de las contusiones cerebrales que los deportistas que practicaban deportes de contacto tenían. Es decir, la neuropsicología desde un enfoque más psicopatológico, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, estos futbolistas, estos jugadores de fútbol americano, vieron que se golpean muchísimo la cabeza, o estos boxeadores. Bueno, después de tantos traumatismos encefalocraneanos, ¿qué efectos en el comportamiento generaban, ¿no? O cómo es el deterioro cognitivo o la prevalencia de Alzheimer o deterioro cognitivo temprano en deportistas que practicaban actividades deportivas de alto impacto, ¿no? O con mucho contacto físico, o sobre todo, más que nada, con las contusiones cerebrales, ¿no? Con los golpes en la cabeza. De hecho, la consecuencia de, por ejemplo, varias investigaciones que se hicieron en relación a esto es que en el soccer, en Estados Unidos, en los niños, está prohibido cabecear. O sea, ya
en lo que es la primera infancia, a las categorías inferiores, les tienen prohibido cabecear en los corners o en los tiros libres. Lo cual es un absurdo porque para mí es como que se tergiversa un poco el juego, ¿no? Pero no importa, ellos lo hacen en base a esta serie, ¿no? Eh, de reportes bibliográficos que explican que es muy peligroso que los chicos se golpeen la cabeza. Bueno, porque efectivamente lo es, ¿no? Obvio. Pero bueno, no había nada o había muy poco y recién más o menos en el 2011 comienzan a aparecer las primeras publicaciones y esto es como una síntesis de algunas, obviamente, y hasta está desactualizada, la tengo que actualizar, pero de algunas publicaciones que comenzaron ya a hablar más de lo que es la neuropsicología aplicada al deporte, pero con un enfoque que lo que pretende es trabajar desde la salud y desde el conocimiento, como les dije, de estos patrones o perfiles neurocognitivos o neuropsicológicos para ver cuál es digamos, la base, si se quiere, neuropsicológica que necesita un deportista o un atleta de elite, ¿sí? Es decir, como, bueno, comparemos a ver, las funciones ejecutivas en deportistas de, no sé, hockey sobre hielo, ¿cómo son en relación a los basquetbolistas? ¿Qué interviene más? No sé, las funciones ejecutivas operativas o las superiores. ¿Cómo es la capacidad atencional de, ¿sí? Cómo empezar a asociar lo que son funciones ejecutivas y cognitivas al rendimiento deportivo. Y aparecen como las primeras publicaciones que tienen o buscan tener un cierto valor predictivo, como estos modelos predictivos, ¿para qué? Para en realidad poder hacer mejores captaciones. Lo que nosotros, en realidad, no es el único objetivo, ¿no? Pero lo que podríamos decir es, si yo sé qué necesita ese chiquito, ese pibito que va a entrenar para ser una máxima estrella del fútbol, dos cosas. Uno, lo entreno específica y fundamentalmente en esos dominios cognitivos, y otro los evalúo y veo cómo vienen de fábrica. Entonces, ya teniendo ese perfil, puedo, digamos, hacer como un filtro que me diga, ahí, este chico tiene un pronóstico, entonces eso ahorraría un montón de dinero si uno también en los clubes pudiera decir, quédate con este y no este otro, porque eso se hace desde el punto de vista físico. Los profes o los captadores los cazatalentos, como se dice, tienen el ojo entrenado y lo ven jugar, como la para con la derecha, la izquierda, que pin, que pan, listo, este va. Pero ¿cómo lo hacemos desde un punto de vista neuropsicológico? Y no es pavada, porque nosotros tenemos, ahora lo vamos a ver, ¿no? Un montón de cuestiones circunstanciales o contextuales del entorno del deportista que pueden interferir o afectar directamente en su rendimiento o en su performance que exceden lo técnico y lo táctico. Un jugador que tiene un perfil neuropsicológico con, con un endofenotipo más asociado a cuestiones del espectro del autismo, porque los hay, de alto funcionamiento, pero los hay. Puede perfectamente, por ejemplo, no ser bueno rehabilitándose de lesiones, porque hace muy mal gestión de las emociones y entonces se queda muy adherido a esa pauta de temor y de incertidumbre, y entonces se lesiona y no puede recuperarse en los tiempos y todo en el fútbol y en el alto rendimiento es para ayer, rápido, preciso. Bueno, entonces son todas cosas que uno podría como empezar a mirar para también aportar más información desde un enfoque mucho más integral. Entonces, ¿qué significa trabajar desde una mirada neuropsicológica? Bueno, nosotras como la entendemos, digo nosotras y hablo bastante en plural porque yo trabajo con Andrea Vázquez, que es una licenciada en psicología, que es la psicóloga clínica actual del plantel profesional. Yo estuve 2 años con el plantel profesional masculino. Después, como les dije, tengo 3 hijos y necesité recuperar mi vida porque estaba un poquito exigida con esto de no tener horarios, viajar, las concentraciones, todo era como muy caótico. Entonces pasé al plantel profesional femenino, con también los planteles inferiores y de reserva, y sigo trabajando con el masculino, pero en las inferiores. Con lo cual, nada, está buenísimo igual porque estoy viendo como el semillero del fútbol, pero bueno, o también otras realidades, ¿no? Otro enfoque. Pero con Andrea trabajamos en equipo, de hecho somos 4 psicólogas en el departamento, y enseñamos estas cosas y comentamos sobre nuestra forma de trabajar, porque nos gusta mucho compartir lo que hacemos. Y para nosotras, todo esto es compartirle la forma en la que lo hacemos, no significa que sea la mejor ni la única, ¿sí? Y muchas veces lo que vemos es que todo lo asociado al alto rendimiento normalmente se vincula a la performance o el rendimiento, ¿no? A mejorar la performance, mejorar el rendimiento. Y habrán visto ustedes, ahora que estamos todos recopados con los Juegos Olímpicos, lo difícil de la vida de estas personas.
Me refiero a, no sé si vieron ya la serie de Simone, ¿cómo se llama? La chica, la de Estados Unidos, Simone Biles es, creo que es Simone Biles, la atleta la que hace los saltos estos, bueno, me parece que sí, que es Simone Biles, Sí, sí, esa, ¿no? Genial. Bueno, habrán visto que ella se retiró en Tokio, en los Juegos Olímpicos de Tokio, por una cuestión de, que ella declaró de salud mental, ¿no? Toda la exigencia del alto rendimiento lo lleva a una vulnerabilidad donde directamente se puede ver muy afectada su calidad de vida. Nosotros siempre decimos con André que lejos de ser saludable o sano el alto rendimiento, la realidad es que es muy, muy exigente y hay que tener una estructura y un encuadre contextual muy fuerte, muy sano, como para poder sostenerse en eso sin verse perjudicada su calidad de vida. Entonces, nosotras no decimos que trabajamos para mejorar la performance, nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida de estos atletas de alto rendimiento. Por supuesto que queremos que les vaya bien. Por supuesto que si ellos ganan, nosotros ganamos. Pero a mí no me sirve, digo, bueno, en términos clínicos, no me interesa tener una jugadora que jugó los 90 minutos y metió 3 goles si esa noche no tiene con quién celebrar y se alcoholiza porque quiere pasarla mal o porque quiere pasarla no tan mal y quiere, no sé, anestesiar sus emociones porque se siente muy sola y deprimida. Pues mi trabajo no está bien hecho. O sea, ahí es donde nosotros también vamos a intentar intervenir. ¿Y cómo lo organizamos este trabajo o nuestras intervenciones como para contarles de alguna manera cuáles son las dimensiones sobre las que trabaja un neuropsicólogo o una neuropsicóloga aplicando o abocándose al deporte? Bueno, tenemos en cuenta estas 5 dimensiones, lo que no significa que nos dediquemos específicamente a todas ellas. Por ejemplo, yo no trabajo específicamente el entrenamiento físico del futbolista, pero estas chicas, estos jugadores tienen un preparador físico. Yo tengo que trabajar en equipo con el PF, con el cuerpo técnico, con el director técnico, con el ayudante de campo. Nosotros todo el tiempo estamos en contacto en el club con el equipo de trabajo y como en cualquier contexto o rubro, cuanto mejor trabajes en equipo, mejor vas a ver los resultados de lo que estás haciendo, porque nosotros somos como una familia, en el día a día se nos pierden cosas de la observación, obviamente, y a veces, no sé, el jugador o la jugadora durmió mal porque tiene un bebé recién nacido y el PF te dice, fíjate que lo vi llegar una lo ve medio mal, entonces dice, fíjate que lo vi llegar con mala cara, preguntarle si está físicamente óptimo como para hoy hacer, no sé, hoy justo tenían que hacer resistencia, porque por ahí, por esa mera observación clínica que yo hice desde el desayuno, porque yo llego y desayuno con ellos, todo el tiempo estamos trabajando en ese sentido, no es que me estoy tomando el café y nada más, es que estoy mirando cómo llegaron, con qué cara, cómo los conocemos, y por ahí esa mera observación hace que ese día evitemos, por ejemplo, un desgarro, porque ese jugador no estaba para hacer ese entrenamiento ese día, y tal vez ellos ni siquiera son tan conscientes de esto. Además, obviamente, bueno, que hace, por supuesto, ¿no? A trabajar todas sus cuestiones emocionales. Ellos tienen, yo les cuento cómo lo hacemos nosotros, lo que no significa que se haga así en todos los clubes. Ellos tienen un espacio de trabajo individual que es de demanda libre, es decir, pueden venir a trabajar con nosotras cuando lo necesitan, a conversar, a tener una entrevista, a hacer un diálogo de pasillo, a Lu, necesito salir del entrenamiento, nos vamos a caminar por la cancha a bajar 10 cambios, una jugadora que se puso a llorar porque se frustró, por lo que sea, que es de libre demanda. Y después tenemos intervenciones que son obligatorias una vez por semana, donde cada día yo trabajo con una categoría distinta, o sea, la primera, la reserva, la sub-16, la sub-14 y así, donde yo hago intervenciones sistemáticas que después les voy a contar cómo las organizo, ¿sí? Pero que son de carácter obligatorio. Ahí sí todo el plantel tiene que asistir y se trabajan diferentes cuestiones que después ya le voy a contar. Después hay todo un componente cognitivo, que obviamente es lo que ahora, como yo les dije, está más de moda, que hace lo que hace a la estimulación cognitiva, ¿no? Esto de los ejercicios de combinar los entrenamientos físicos cognitivos, que les voy a mostrar después videitos y todo el mundo, les encanta, y es espectacular porque vende un montón de humo, pero no digo que no sirva, lo que le digo es que yo siempre aclaro que no hay evidencia científica que reporte en estudios longitudinales que esto mejora específicamente la performance de ellos. No les hace mal, porque así como sabemos que la estimulación cognitiva, gracias a la neuroplasticidad, es muy positiva en otros ámbitos de la neurociencia o de la neuropsicología más clásica, obviamente uno,
por transferencia diría no le voy a hacer peor, pero tampoco es que esté tan clarito que los efectos de esto, ¿sí? Tenemos que seguir investigando. Y después hay todo un rubro, una parte contextual social, una dimensión que es muy, muy relevante, sobre todo en las etapas de formación deportiva, las inferiores. No sé en otros clubes, pero Boca tiene un caudal de niños que vienen de clases socioeconómicas muy bajas, del conurbano o del interior del país, porque lo que se hace es que hay captadores especializados en ir a buscar chicos al interior del país, porque pareciera que los chicos que vienen de zonas carenciadas, no sé muy bien por qué, pero tienen mucho más talento, que es otra cosa que podríamos investigar, y son niños que viven en realidades muy hostiles, ¿sí? Y a diario es una de las temáticas sobre las que yo más trabajo, de enseñarles desde, no sé, hábitos de higiene muchas veces, hasta generarles una red de contención acá, los chicos que están en pensión, que están pensionados, porque vienen a partir de los 13 años, pueden pensionarse, antes no, que eso está bien, porque si no son muy chiquititos, pero algunos vienen con sus familias. Imagínense toda una familia de un pueblito, de una zona súper carenciada del norte del país, que vienen a la ciudad por el sueño del niño, porque piensan que se van a salvar. Tal vez la gran mayoría no llega, ¿no? Pero imagínense la presión de ese chiquito también, ¿no? Que toda esa familia se muda en vistas de un sueño, que es que el niño llegue a ser jugador de la primera de Boca. Bueno, entonces todo esto genera también un montón de situaciones diarias de la cotidianeidad que nosotros tenemos que contener, atajar, psicoeducar y demás, ¿sí? Así que eso es algo que también tenemos muy, muy en cuenta. Bueno, a mí me gusta mucho Muriel Lesak, que es como para mí la madre referente de la neuropsicología clásica, y me parece que siempre está bueno recordar esto de que por qué hacemos evaluaciones neuropsicológicas, para tratar de entender o conocer un poquito más el cerebro a partir de una producción comportamental, ¿no? Y esto yo siempre lo explico para quienes no se dedican a la neuropsicología, pero fundamentalmente lo que nos da es de algún modo un enfoque o una explicación más psicométrica a ciertas variables del comportamiento humano. ¿Para qué? Para que no quede la valoración a la evaluación supeditada a una mera observación subjetiva, ¿no? De lo que puede ser la producción de ese individuo, sino que podamos tener un poquito más de fiabilidad, aunque no es infalible, sabiendo que estamos trabajando sobre métricas que nos permiten tener como una media poblacional y una distribución que nos permite entender un poco, ¿no? Como en qué lugar se posiciona esa persona en relación a una media poblacional, ¿no? Si la mayoría hace esto, bueno, pues entonces vos dónde estás en relación a esto. Y además, siempre digo, en el mundo del alto rendimiento, todo lo cuantitativo se valora muchísimo. Entonces, darle esta impronta más empírica o psicométrica nos hace, incluso a nosotros, quienes estamos ahí trabajando, ver muchísimo más competentes e idóneos en lo que hacemos. Tal vez mis intervenciones clínicas son mucho mejores que mis intervenciones o mis evaluaciones psicométricas, pero nadie lo va a valorar eso. Si alguien ve un informe con mi evaluación neuropsicológica, es como, ah, ¿cómo sabe Lucía? Y esto pasa normalmente porque es como poner en números algo cuantificable en relación al rendimiento de ese individuo. Incluso a ellos, los deportistas les encanta ver cómo a partir de una reevaluación pueden haber mejorado o no ciertos dominios cognitivos y entonces se entusiasman y también se enganchan más con las propuestas de estimulación porque quieren, como son altamente competitivos, mejorar en todo. Entonces, mejorar su capacidad atencional, mejorar su velocidad de procesamiento, mejorar su velocidad de reacción, todo lo quieren mejorar. Y si vos lo podés medir y le podés mostrar con números eso, listo, chapo. Bueno, acá algunos de los test, en realidad nada, es simplemente un ejemplo, pero yo utilizo test de baterías de evaluación neuropsicológica clásicas. Ninguna de las que utilizo son cosas muy especializadas en lo deportivo. Yo aprendí a hacer evaluación neuropsicológica en población, digamos, con psicopatologías o trastornos específicos del aprendizaje y del neurodesarrollo, y la realidad es que no, por el momento, no encontré nadie que haya diseñado una batería específicamente ni baremizada ni pensada para deportistas de alto rendimiento, con lo cual lo que se utiliza es los test neuropsicológicos clásicos, como por ejemplo la batería de Ellis Kaplan de funciones ejecutivas, que es magnífica, extraordinaria, y que nos permite ver, utilizo algunos test porque son 9,
pero nos permite ver y obtener un muy lindo perfil, por ejemplo, de las funciones ejecutivas, ¿no? Por supuesto que esto también lo que uno hace es después, que para mí es lo más enriquecedor, poder hacer una transferencia de esto que uno observa en el consultorio a partir de la evaluación neuropsicológica con lo que se ve en la cancha. Entonces, lo más rico es decir, ¿viste que a fulanito, no sé, le dio muy bajo el control inhibitorio porque, no sé, las pruebas que requieren de la tolerancia a la interferencia y demás, puntúan muy mal y ta, 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 ta? Y vos ves que en la cancha es el que sistemáticamente se recalienta con lo que dice el árbitro y se agarra a trompadas. Bueno, ese déficit de control inhibitorio lo estoy viendo, o sea, lo estoy viendo en el juego. Y poder darles esas herramientas o esos recursos de entender, che, ¿sabes por qué te pasa a vos que terminás agotado mentalmente después de un partido? Porque no tenés tolerancia a la fatiga cognitiva. Entonces, o te concentrás y te agotás o te dispersás. Bueno, tenemos que trabajar en la atención sostenida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un jugador, los arqueros. Bueno, ni que hablar Libu Martínez, porque tenemos un montón de cosas para decir, pero no vamos a hablar sobre eso. Pero estar 90 minutos concentrado en el puesto de arquero es dificilísimo. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me parece extraordinario cómo el tipo en un milisegundo tiene que resolver una situación sumamente compleja que yo ya, no sé, en el último partido que vi habían adicionado 3 minutos y saca una pelota que es clave. Bueno, como pasó en la final contra Francia. A mí ese gol yo me lo recontramorfo, pero porque ya estoy agotada. O sea, ya estaba terminado el partido para mí. Bueno, esa capacidad de sostenimiento atencional, incluso sin estar en tanto movimiento, porque los arqueros no se mueven tanto, me parece magnífico. Bueno, este es un ejemplo de un informe, un pedazo de un informe de evaluación neuropsicológica de una chica, por ejemplo, que hace esgrima, porque además de trabajar con fútbol, también de forma particular trabajo con deportistas de otras disciplinas, de tenis, de golf, me encanta, porque el perfil de evaluación neuropsicológica se puede hacer de cualquiera. Y es muy interesante y quería contarles para mí empezar por la evaluación de la inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos la administración de toda una batería de evaluación de la inteligencia? Porque entiendo que la inteligencia es la matriz, ¿no? Y entonces yo tengo que saber también desde qué del lugar parto, porque no da lo mismo, ¿no? Tener recursos intelectuales más potenciados que partir de, ya sea un nivel de inteligencia fluida o cristalizada muy bajito. Y esto es algo que también amerita otro tipo de investigación que podríamos hacer. Ya les dije como 3 ideas de investigaciones, así que pónganse a trabajar para mí. No, mentira. Otra cosa muy interesante que a mí me encantaría saber es cómo puede ser que tenemos jugadores de la primera división que son magníficos, extraordinarios futbolistas y puntúan en coeficiente intelectual por debajo de la media. O sea, y sobre todo en cuestiones que hacen a la inteligencia cristalizada, ¿no? Como que lo pedagógico, lo formativo, la escuela formal, cero, cero. Con suerte terminaron la primaria. Algunos no saben leer la hora, por ejemplo, analógica. No sé, cosas de muy básicas, ¿no? Les diría, de conocimiento cultural, no las tienen. Y sin embargo, uno los ve jugando, pateando un penal como Montiel, que te define la Copa del Mundo, y decís, ¿y cómo puede ser? ¿Y cómo este señor hace esto? Y por ahí no sabe, ¿no? No sé, quién descubrió América. Entonces, nada, esto me parece como súper interesante porque, esto les iba a decir, me fui por las ramas. Lo que me di cuenta charlando, les voy a decir, esto es como que me creo mil, pero es verdad. Hablé con Carlos Tevez durante una charla muy larga, Carlitos es lo más, y me di cuenta, sin evaluarlo, porque a Carlitos no lo llegué a evaluar, evalué otros magníficos, pero a Carlitos no, pero en una conversación con él me di cuenta que si bien él no terminó ni los estudios secundarios, es un tipo que tiene la inteligencia, de lo que vamos a hablar ahora, la inteligencia fluida, perfecta, digamos. Es un tipo inteligente por naturaleza, no asociado a lo culturalmente aprendido. Pero yo estoy segura que en una prueba de inteligencia fluida, seguramente él iba a dar mejor que el promedio o promedio para arriba. Entonces, hay algo de los grandes, grandes y su capacidad de adaptación, porque fíjense que Carlos Tevez fue un tipo que club al que fue y país al que fue, triunfó, le fue bien, se adaptó.
Y de ese nivel de adaptabilidad es para mí de lo que estamos hablando cuando buscamos los jugadores del futuro. Ya no va a alcanzar con que sea bueno jugando a la pelotita. Ahora los jugadores que valen millones de euros son jugadores que se adaptan a las contingencias de lo que puede suceder en otros contextos también. Porque un jugador de 18 años que lo venden a Europa y el pibe se quiere volver porque no se adapta a Inglaterra, porque no maneja el idioma, no me sirve. Bueno, nada, me entusiasmo porque me parece como que es una cosa magnífica. No sé si ustedes están igual de entusiasmados que yo, pero me parece extraordinario. Bien, entonces cuando pensamos en éxito deportivo, ¿no? ¿Qué es esto de, bueno, de qué hablo cuando hablo del éxito o de qué depende el triunfo, el que nos vaya espectacular y demás? Fundamentalmente creo que es la integración de estas cuatro variables, ¿sí? O de estas cuatro cosas. Todo lo que hace o lo que está vinculado con la mentalidad y las creencias. No sé si conocen sobre la teoría de Carol Dweck, de la teoría de mentalidades de Carol Dweck. Amo, me parece espectacular. Eh, fue fue un boom, un bestseller en el 2006 con su libro de Mindset, la nueva psicología del éxito. No sé si leyeron de eso, pero si les interesa averigüen porque es magnífico, pero no lo puedo explicar porque nos llevaría toda otra clase. Pero para mí eso es eso y el concepto de grit, de índice de pasión y perseverancia son como aspectos que tienen que estar presentes en un gran deportista de élite. Después lo que hace la intuición deportiva, ¿sí? Que ahora les voy a desarrollar, pero que es el concepto como más innovador, si se quiere, para mí, en relación a esto de ser un deportista inteligente. ¿Qué significa ser un deportista o un jugador de fútbol inteligente? Cómo combinar la inteligencia con la intuición deportiva. Fantástico. Las funciones ejecutivas y la motivación. Todo eso, que ahora les voy a explicar un poquito más, en definitiva, son cosas que en la vida las utilizamos y que cualquiera de nosotros las necesita para tener éxito en lo que hagamos. Cuando en realidad eh, tuve la posibilidad de hablar con un señor que se llama Torp, que tiene un nombre súper extraño porque es sueco. Vesberg es uno de los que tiene varias publicaciones hechas en esto de funciones ejecutivas y rendimiento. El sueco, que tiene como 70 años, que es un fenómeno porque me contestó los mails e hicimos un Zoom, o sea que yo me siento amiga del sueco, es espectacular. Él me dijo que empezó a trabajar en fútbol porque en realidad lo que le importaba era el fenómeno de la adaptación. Y ahí entendí que, claro, que cuando uno se pregunta, ¿por qué hay gente que le va bien en la vida o le va mejor en la vida que a otra? ¿De qué depende? Yo siempre creía que tenía que ver con la inteligencia, que si eras más inteligente te iba a ir mejor. Pues no, resulta que nada que ver, porque puede ser muy inteligente y hacer agua en un montón de cuestiones que tienen mucho más que ver, por ejemplo, con las funciones ejecutivas. Y él me decía, ahí me di cuenta la importancia de las funciones ejecutivas. No es tanto la inteligencia, lo que más define el éxito está mucho más vinculado a procesos que tienen que ver con la planificación, la flexibilidad cognitiva, la creatividad. Me pareció magnífico. Entonces, él se propuso, porque, a ver, es muy difícil decir, bueno, no sé, este empresario multimillonario es exitoso o no es exitoso en relación a qué, cuando uno no puede evaluar como con resultados tangibles una población muy grande de un mismo rubro. En cambio, en el fútbol sí, porque los resultados son muy tangibles, o ganás o no ganás, o metes goles o no metes goles, o haces asistencias o no los haces. Él se puso a estudiar como el éxito vinculado al fútbol para poder hacer esta asociación entre capacidad de adaptación, funciones ejecutivas y performance o rendimiento. Y ahí entendí de dónde venía esto de integrar lo que se llama funciones ejecutivas e inteligencia para el juego. Y él, de alguna manera, como que me explicó que tener éxito desde un punto de vista futbolístico o deportivo significa poder instrumentar muy bien, o sea, utilizar muy bien tus funciones ejecutivas. ¿Y por qué? Y él dice, porque básicamente necesitas integrar tus funciones ejecutivas con la intuición deportiva, que es esto que podemos llamar intuición deportiva o talento, que no es lo mismo que el instinto, porque el instinto es como más básico, como más reptiliano, podríamos decir, no sé. La intuición deportiva, él la describe como justamente la integración o la combinación de representaciones mentales que yo tengo guardadas, almacenadas en mi memoria de largo plazo, respecto de situaciones, digamos, donde visoespacialmente se construyeron una serie de acciones que, a partir de jugadas
que yo las tengo almacenadas y cuando percibo rápidamente que el entorno me está ofreciendo esa situación, muy similar a la que yo alguna vez ya percibí, ya procesé, tomo la decisión rápida y precisa de ejecutar un movimiento, ¿sí? Para como justamente despistar a mi rival o a mi adversario. Y para eso necesito poder estar permanentemente actualizando en mi memoria de trabajo visual esta información de las representaciones mentales de lo que está pasando en el campo de juego. ¿Por qué hay un jugador que puede, y esto es más específicamente del fútbol, pero es maravilloso entenderlo? ¿Por qué hay un jugador como Román que podía hacer pases al espacio y encontrar vacíos o espacios donde nadie los veía? Visoespacialmente, el tipo tenía la posibilidad no solamente de jugar con la pelota en el pie, pero con la cabeza levantada y poder mirar, que algunos todavía no pueden. Más allá de eso, él podía identificar espacios u oportunidades donde otros no. ¿Y por qué? Porque ahí juega esto el fenómeno este de la intuición deportiva, que es, esto es muy similar y a veces lo que es más magnífico es que a veces no, siempre o casi siempre, esto no llega no accede ni al plano de mi conciencia. Por eso se habla de intuición, porque no llego ni a pensar por qué lo hice o cuándo lo hice. Cuando le preguntan al Kun Agüero por qué la bajó de pecho, se dio vuelta, giró y pateó, y si lo decidió conscientemente, te dice, no, ni idea, yo lo hice. Y es en milisegundos y es de manera muy precisa, pero que es algo que ya tiene como automatizado y lo único que pudo hacer es decir, bueno, de todo este repertorio de movimientos que yo ya tengo aprendidos, ¿cuál elijo? Y ahí ves dónde opera la intuición. Bueno, voy a hacer este. Pero si lo pretende pensar o racionalizar, no funciona. Cuando pensamos demasiado y lo llevamos al plano de la corteza, ya está. De hecho, te dicen cuando vas a patear a patear un penal, no pensés porque la cagás, porque si lo llevas al plano de la conciencia, desactivás más los ganglios de la base y todo lo que es digamos, motor más primitivo y lo ejecutás mal. Lo pensás tanto que ejecutás mal. Pensás mucho el movimiento. Hacelo sin pensar, hacé lo que sentís y la vas a meter. Bueno, esto explica este fenómeno de la intuición deportiva y me parece magnífico. Bien, entonces en definitiva, ¿qué es esto de tener talento? De esto de que lo traen o no lo traen, lo tienen o no lo tienen. Sí, es algo que se tiene, que viene con uno, pero también es algo que se tiene que integrar con la posibilidad como de estar entrenando y sobre todo almacenando experiencias o aprendizajes de una serie de ejecución de movimientos. Es como decir, bueno, yo tengo esta mochilita de herramientas. Esas las tengo que repetir, 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 repetir. Y después sí está este fenómeno más intuitivo que me dice cuándo se la pico al arquero y cuándo se la tiro de caño. Que ahí sí no se puede ni explicar muy bien. Es como, bueno, en ese milisegundo decidí hacer esto u otro. Y esto supone la integración, obviamente, de cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, pero por supuesto también con lo emocional, ¿no? Bueno, y para contarles un poco de cómo son las intervenciones que nosotros hacemos en el club, o sea, esto que les decía de las 5 dimensiones, cómo trabajamos. Le voy a mostrar un videito. Este lo puedo dejar porque es viejo. Y avísame, Sí, sí, avísame cuando querés que cortemos. en el último lo cortamos. Pero acá simplemente les quiero mostrar que esto es una estación donde hacíamos estimulación, digamos, de la velocidad de procesamiento. Es un juego donde tienen que copiar los movimientos del jugador de enfrente, por decirlo así, en espejo. Lo que suelen hacer los preparadores físicos es, bueno, esto depende mucho del cuerpo técnico, ¿no? Obviamente, cada cuerpo técnico con su librito, pero normalmente el día previo al partido se hace una rutina de entrenamiento que no es tan exigente desde el punto de vista físico, pero sí más desde el punto de vista de la agilidad mental. Entonces, dentro de la rutina que ellos preparan, nos piden que nosotros pensemos 2 estaciones donde se trabajan cuestiones más de resolución de problemas o juegos cognitivos. Esto es como una especie de tatetí donde ellos tienen que en 20 segundos resolver una secuencia numérica en equipo también, y como son súper competitivos, eso les encanta, donde tienen que ir ordenando los conos, ¿no? Moviéndolos de un lugar a otro para armar la secuencia, y van pasando por las diferentes estaciones. Otra de las cosas que también se hace es esto de la estimulación cognitiva. Como yo les dije, esto como que vende un montón, y está buenísimo que lo hagan porque a mí me da mucha satisfacción trabajar con ellos para explicarles
conceptos que hacen a la neurociencia y siento que crecen en cuanto también a su propia motivación y autoconfianza, porque cuando entienden por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen, no sé muy bien qué opera ahí, pero sucede algo magnífico que se sienten más confiados cuando pueden resolver algo que pensaban que no podían resolver. Así que bueno, habría que tratar de reportar si efectivamente este tipo de entrenamientos de estimulación tiene algún impacto, ¿no? en su rendimiento, pero bueno, por el momento no. Este es el Pavi Gym, que es un gimnasio que tiene estímulos de luces y donde a uno les va dando diferentes consignas, ¿no? Combina. Veo a todos muteados, ¿no? ¿El ruido viene de dónde? Del video. Ah, ok, Porque, ¿ves? Soy yo. sos vos. También soy yo ahí gritando. También se puede hacer grupalmente. Vieron que yo les dije que tenemos intervenciones semanales donde trabajamos a veces. Yo a veces tenemos un espacio de entre, no sé, 15 minutos o media hora, dependiendo de la semana en la que estamos, dependiendo del partido del fin de semana que se viene, dependiendo de la etapa del torneo en la que se encuentran, dependiendo de un montón de variables, que por eso les digo, uno trabaja en equipo en conjunto con el cuerpo técnico para definir estas cosas. Se dan espacios donde yo les llevo diferentes dinámicas o juegos de estimulación cognitiva. Muchos de los que utilizo son de la serie de Think Fun, donde les enseño qué estrategias tienen que utilizar y trabajan mucho la planificación, la memoria de trabajo visoespacial, la atención, la resolución de problemas. Y les encanta. Bueno. También otro eje de trabajo es lo que hace al equipo, ¿no? A lo que hace a que no seamos un grupo, seamos un equipo. Todos los deportes de equipo, si bien lo sabemos muy bien, tienen muchísimo mejor rendimiento o resultados si funcionan como un equipo. O sea, si realmente se apoyan mutuamente, si saben de la importancia que tiene cada una, el rol que ocupa cada uno en ese equipo, si en vez de generar una competencia que es muy normal, negativa para con quien tiene la titularidad del puesto, generamos una competencia mucho más cooperativa, por ejemplo. Eso es algo que se trabaja un montonazo porque es muy difícil mantener sostenidos jugadores o jugadoras que comen banco durante todo un cuatrimestre. Y es muy difícil que no te pudran el vestuario. Es muy difícil que no lleguen a tener como malas energías o malas intenciones, bueno, suena fuerte, pero o mala vibra para con el equipo porque quieren jugar. Y es lógico, o sea, son sumamente competitivos, todos quieren jugar. Entonces hay que sostener como esa empatía, esa integración, ese apoyar a la compañera, más allá de que ella esté jugando y yo no. Entonces trabajamos mucho también, además de que porque les divierte en juegos. Es, es el nudo humano, es un juego que tienen que desatarse, trabajar mucho también la comunicación y demás. Y acá en esta foto era una dinámica que hacemos también, a veces trabajamos con las categorías inferiores, las sub-12 son pequeñitas así mínimas, y hay un día donde se trabaja la primera división y invitamos a las chiquitas, como también para que vean a sus referentes. Eso en Boca Predio también lo están haciendo un montón, donde las inferiores ven que los jugadores de primera están en la cancha de al lado. Y entonces es como que tienen el sueño ahí. Antes es como que entrenaban los jugadores la primera en Casa Amarilla y los otros en el predio de Seiza, y es como que era un mundo absolutamente inalcanzable. Y ahora que venga Cavani y te choque los cinco, es de alguna manera como, no sé, retroalimentar un poco la motivación en ellos y buscar que también sean referentes como para, nada, como para que entiendan bien que, digamos, qué es lo que tienen que hacer, qué caminos o qué pasos tienen que seguir para poder llegar ahí. También trabajar muchísimo todos los aspectos de regulación emocional. Nosotras una de las estrategias que más utilizamos es el mindfulness. Les enseñamos mindfulness como una estrategia de atención plena, no de relajación, porque en realidad no queremos que se relajen si están por entrenar o si están por jugar un partido, más allá de que muchas veces la consecuencia del mindfulness es relajarse.
lo utilizamos como una estrategia para el trabajo de la atención plena, que es algo que el deportista tiene que ejercitar muchísimo. No saben las problemáticas de ansiedad y depresión que ellos tienen, obviamente, por el contexto en el que se desenvuelven y porque hay algo que la gente normalmente no, por ahí no puede percibir, pero que impacta mucho en ellos, que son los viajes. Cansa mucho viajar, las concentraciones, no dormís en tu cama, no comes tu comida, ves tu almohada, dormís con una compañera o compañero, o sea, y todo eso previo a finales, previos a partidos definitorios, previos a situaciones de mucha ansiedad o de mucho estrés. Entonces, trabajar sobre estas estrategias de atención plena y demás. La ansiedad precompetitiva es algo, por ejemplo, que atraviesa muchísimo y que puede efectivamente o dejarlo fuera de un partido o invitarlos a tener una lesión. Entonces, todo lo que hace a las estrategias de afrontamiento y regulación emocional es algo que se trabaja mucho. También hacemos psicoeducación, o sea, esta es una presentación, por ejemplo, que yo di este año. En estas intervenciones que yo les digo que son sistemáticas una vez por semana, yo voy alternando. Hago dinámicas, juegos, estimulación cognitiva, psicoeducación, estrategias de regulación, o sea, voy eligiendo de acuerdo a una planificación y vamos trabajando diferentes tópicos. También hago psicoeducación, les doy una pequeña charla corta, porque tampoco los puedo aburrir mucho con cuestiones conceptuales y teóricas, pero les hablo del mindset, por ejemplo, de la teoría de mentalidades, les explico qué significa tener una mentalidad de crecimiento. Trabajamos mucho sobre esto de la mentalidad. También mucho trabajamos la comunicación, importantísimo. O sea, como les dije, sobre todo las categorías inferiores, tienen muchísima carencia en formación pedagógica, formal, aprendizajes formales. No saben hablar. O sea, hacemos dinámicas donde yo les digo, tienen que elegir una palabra con la que se identifiquen, o sea, de algo que van a aportarle al equipo. ¿Qué le aportás vos a tu equipo? Por ejemplo, les tiro una pelotita y tienen que ir pasándose la pelotita para decir, yo a mi equipo le aporto, 3 cosas se les ocurren. O sea, es tremendo. Entonces, o por ejemplo, el otro día dije la palabra optimismo, sub 16, categoría sub 16, tienen 15 años, no sabían lo que era el optimismo. Entonces, tengo que hacer mucho de esto, intervenciones que tienen que ver con la educación también, para formar personas, más allá de jugadores o jugadoras, estamos formando personas. Y eso también me lo permite mi espacio, digamos, porque de alguna manera me dan el lugar y a mí me interesa hacerlo, ¿no? Asumí esa responsabilidad también, porque a mí me gusta, no es que nadie tampoco específicamente me lo pidió. Bueno, ahora sí, este es el videíto que si querés, Gaby, dejamos de... Pimiento. Acá quiero grabar un poquito el final. Obvio que, bueno, vayan pensando sus preguntas, chicos, porque la verdad que es una capa. Recién lo que estabas mostrando del video me dejó pensando una pava. Pensé cosas más eruditas durante tu charla, pero recién me acordé de una cosa que es un viejazo, que es un juego que había, que debe haber algo mucho más sofisticado en este momento, que era como una alfombrita de plástico que vos ponías y que tenía como los Sí, el que twist. vos bailabas. Era, nada, me acordé viéndolos hacer esas cosas, dije, wow, me hace acordar a esto. Te quería hacer un par de comentarios antes de largar las preguntas de los chicos. Sé que hay gente interesada legítimamente en el deporte acá y que, bueno, que medio que se dedican a esto también, así que creo que es un auditorio copado. Me parece, en algún momento vos hablaste de los endofenotipos y de una manera muy criteriosa, ¿no? O sea, planteaste el cerebro, las funciones y el comportamiento, lo que uno ve, ¿no? El juego en sí. La verdad que muy, muy criterioso, que atrás del cerebro podríamos poner la genética, ¿no? Genética, cerebro. El cerebro funciona a partir de proteínas, de un montón de cosas que se sintetizan y que funcionan y hacen funcionar al cerebro a partir de lo que es la genética. En otro momento hablaste de mejorar el funcionamiento, es decir, que ese comportamiento que nosotros vemos y que por detrás encadena un montón de cosas, pero ¡pum!, genética del otro lado, puede mejorar. Y si puede mejorar, eh, no estaría tan encorsetado por la genética, en definitiva. Vos dijiste dos cosas, uno que puede mejorar y otra
que es con lo que uno viene. Entonces, yo me pregunto, ¿se trata de que uno no usa todo lo que trae? Me quedo pensando en esto a partir de cuando hablabas de la inteligencia también, yo me preguntaba, pucha, no importa tanto qué tan inteligente seas, sino cómo uses tu inteligencia. Si yo tengo un CI enorme, pero uso un cachito así, nada, tengo un CI bajito, pero lo uso todo, tengo un desempeño mejor que aquel con un CI altísimo. Entonces, ¿qué pasa con esto, con lo que uno viene? ¿Te encorseta, no te encorseta? ¿Uno estaría usando de menos y por ahí esta actividad podría funcionar como un ambiente enriquecido que puede mejorar lo biológico? Nada, te pregunto. Sí, bueno, si no estoy equivocada o errada, de todo esto se dedica la epigenética, ¿no? Como de ver el impacto que tiene lo ambiental sobre, o nada que ver, o estoy tirando fruta, puede que me equivoque. No, 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 estaría bien. Son las cuestiones, digamos, todo lo que hace al entorno y que modificaría el funcionamiento de la genética. Lo que pasa es que no todo incide sobre lo genético, ¿no? La genética no va a cambiar, son millones de años para que algo genético cambie, pero sí me hizo pensar en que hay metilaciones, etcétera, que pueden modificarse y hacer con que bueno, que mucho de esto incida en cambios a nivel de la metilación. Entonces, bueno, haya cambios también en el comportamiento, no sé, o nada, cuestiones que estarían en la genética, pero que no se actualizan porque no habría un ambiente enriquecido. Exacto, es que Eh, ahí es donde para mí se vuelve más interesante, como qué pesa más, porque de hecho nosotros lo vemos bastante a diario. Tenemos personas o jugadores muy talentosos, jovencitos, que vos ves que traen en la programación genética ese talento para el deporte y demás, pero que todo lo contextual no colabora porque viven en un contexto sociofamiliar muy difícil, por ejemplo, casos de abusos, agresión, etcétera, y no alcanza, o sea, no llegan porque no alcanza solo con el talento este que traen. Es como que, y hay veces que lo ves al revés. Decís, bueno, este no es tan talentoso, pero tiene todo un contexto alrededor que lo lleva a entrenar, que no falta un entrenamiento, que se alimenta bien, que duerme bien, que tiene buenos hábitos, y hacen una carrera mucho más prolija. Entonces, evidentemente es como la combinación de ambas, porque si no está... Antes, ojo, los jugadores de antes, yo creo que pese a que el entorno fuera muy atrogénico, muy malo, tal vez llegaban. O sea, tenemos jugadores todavía, un Ricky Centurión, un Edwin Cardona, que son un desastre en cuanto a hábitos, y bueno, son bastante reconocidos. Bueno, podrían estar jugando en Europa y llegándose de dinero y no, pero, o sea, ahí está la limitación también. No sé, me lo repregunto, digo, ¿hasta dónde hace falta que esté todo y hasta dónde es algo que viene con uno y bueno, o lo tenés o no lo tenés? Hay Pero varios contrasentidos, ¿no? También lo que decías del lenguaje, ¿no? Que me puso a pensar que en ambientes más desfavorecidos hay un problema de lenguaje. O sea, no hay un buen desarrollo del lenguaje, los chicos no hablan, después tienen problemas para aprender a escribir, etcétera. A la vez, también esto de que en ambientes a lo mejor más desfavorecidos, en ese sentido, más vulnerables, también aparecen las estrellas. Es como hay mucha cosa para ordenar, ¿no? En sí, todo sí, esto. Con respecto a la intuición deportiva, desde la teoría del hábito, se llamarían comportamientos habituales, ¿no? Son aquellos que se parecen a los hábitos y que elicitan, no son un hábito porque no son una cosa, un comportamiento chiquito, sino que son comportamientos más complejos, pero que son habituales y que entonces elicitan, acarrean una serie de esquemas motores a partir de un desencadenante, y que son automáticos, que sería como cuando vas manejando por ahí, que sabes que si te vas para la derecha
vas a evitar unos autos y qué sé yo, y ves el lío y ya no lo pensás, sino que Ujú. hay como un esquema motor que aparece y vos haces. Me parece que podía tener que ver con eso. La verdad que es súper interesante. Bueno, le quiero dar la palabra a los chicos. Chocha con la charla. Chicos, ¿quieren hacerle alguna pregunta? Vi que Francisco abrió la cámara. Dale, Fran. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Lucía, Hola. bueno, primero, súper interesante la charla, un placer escucharte, creo que es súper claro todo lo que explicaste. Eh, y me quedó mucho resonando, que es un tema que a mí siempre me interesó, creo que desde haber hecho alto rendimiento cuando era chico, bueno, obviamente no llegué a ser profesional, un poco por eso estoy acá, desde el lado de haber sido también entrenador de alto rendimiento, yo hice tenis de chico, después me puse un poco del otro lado siendo entrenador, eh, y actualmente, hoy en día, trabajo con algunos deportistas, con poquitos, porque por ahí mi actividad principal es más el tema de investigación, pero eh, siempre el tema de la intuición en la toma de decisiones me pareció como muy como fascinante, porque siempre estaba como en esa dualidad de decir, bueno, ¿hasta qué punto conviene, principalmente porque a veces desde la psicología del deporte un poco te fomentan esto, bueno, enseñarles a los jugadores a hacer un correcto escaneo de la información, de a qué estímulos tienen que prestar la atención? Bueno, cuando tomas una decisión en X jugada, bueno, ¿qué miraste, qué viste, qué hiciste para tomar esa decisión? Cuando se supone que a veces cuando más Más piensan, no sé si pensás, más peor piensan es. es, claro, pero por otro lado a veces te dicen, bueno, enseñales a tomar decisión y muchas veces te dicen, bueno, no sé por qué lo hice. Y por ahí la mejor decisión que sorprende es la que por ahí termina siendo como más efectiva. Entonces, desde tu experiencia, digo, ¿hasta qué punto por ahí insistís o decís, bueno, se entrena la toma de decisiones de alguna manera o este escaneo de como del campo estimular, si querés decirle, en todo lo que tienen que prestar atención el deportista, ya sea el deporte que sea? Digo, ¿hasta qué punto lo ves como conveniente y hasta dónde decís, bueno, no le quiero como coartar su libertad o su intuición o su creatividad por como organizarlo, programarlo y decir como, bueno, Totalmente. estructuramos esta toma de decisiones, que no sé qué experiencia tenés con eso. Está buenísima tu pregunta, Fran. Está buenísima porque es uno de los grandes debates que tengo em, por Instagram, porque me encanta debatir con otros que publican cosas y demás. No peleo igual, no soy hater, pero me gusta hablar sobre esos temas, porque en esto que yo les contaba de que la neurociencia aplicada al deporte vende mucho humo y demás, lo que estoy notando es que en el afán de hacer esta como sistematización de los entrenamientos y de la estimulación cognitiva con juegos y todo, tipo, quieren entrenar la toma de decisiones, entonces hacen consignas del tipo, si es rojo hace esto, si es azul, que pin, que van. Ujú, Y yo entiendo que ahí hay un híbrido muy peligroso entre entrenar la velocidad de procesamiento y reacción, que me parece ujú, fantástico porque estás ágil mentalmente y estás súper rápido, lúcido, que de verdad los jugadores te dicen, no, estoy re rápido, me siento como que estoy respondiendo muy bien y demás, y entorpecer esto que vos decías claro, de el desenvolvimiento más intuitivo y natural, que ¿sabés cómo lo llamo yo? Dejan de jugar, digo yo. Vos sí, ves un totalmente. nene jugar a la pelota y está jugando. Y cuando le preguntás por qué hiciste lo que hiciste, no tienes ni la más pálida idea. O sea, o le preguntás qué pasó, que te lo describa, y no sé, el nene está jugando a la pelota. Y yo vuelvo mucho con los jugadores a esto, de quiero que este partido te concentres en jugar, en disfrutarlo. Es tanta la presión contextual y es tanto esto, ¿no? De que lo llevamos a exigir al máximo, que es como que desarticulamos una cosa que es más intuitiva y que es más desde el juego, lo creativo, lo original. Sale cuando vos agarrás la pelota y sentís ese estado de flow que decís, dale, soy yo, ya está, no me importa nada. Y esto muchas veces lo entorpecemos, si hacemos este Ujú, entrenamiento tan, ¿no? Sistematizado y tan pensado y tan... Así que me la paso diciendo que ojo con ese tipo de entrenamientos y de intervenciones, porque sí me parece que está buenísimo, como te digo, trabajar sobre la velocidad de reacción, sobre estar bien lúcido y ágil, pero es que ahí hay algo que tenemos que cuidar, porque como vos decís, sí, hay cosas que vienen con uno y como que no está bueno coartárselas. claro. Sí, muchas veces pasa, le preguntás a un deportista, bueno, recordá un buen partido tuyo y les preguntás, bueno, ¿cómo estaba tu cabeza en ese momento? ¿Qué pensaba? Y te dicen, nada.
Nada. No, no he pensado en nada y solamente como decisiones. Y esto que vos decís de jugar, yo lo retomo mucho y le digo, bueno, hacé jugadas que te diviertan. Digo, ¿cómo te divertís? Digo, bueno, me divierto haciendo algo distinto, que por ahí no estaba en el manualcito que me da el director técnico o en la jugada que se tiene que hacer supuestamente en esta situación. Bueno, y si no sale, bueno, aprender a manejar el error, ver cuándo decidí, por qué lo hice, pero como no, como vos decís, no como cortar con eso porque siento que es como perder una gran parte que inclusive es lo que muchas veces valoran del deportista argentino en otros lados, que tenemos Totalmente, como el potrero, si querés decirle, que tienen mucho de eso. Es decir, jugá, tira totalmente. caño, hacer las cosas que no hay que hacer supuestamente, porque después, en otros contextos, eso es lo que se destaca. Y yo creo que hablando de esto que decía Gaby, de las zonas donde ellos vienen que son muy carenciadas y demás, Ujú, hay una relación para mí, empiezo a sospechar, entre el no miedo. O sea, pensar que estos total. chicos juegan por plata, juegan por su vida a veces, o sea, tienen amenazas. ¿Entendés? Van a jugar por plata, por apuestas, en barrios donde juegan en el barro, con las condiciones climáticas más adversas. Entonces, si vos jugás con esa presión y no tenés miedo, después vas a patear como Montiel el penal y no te pasa nada, porque si estás reacostumbrado, porque no tenés miedo, porque la viviste, porque tenés la calle, porque tenés el potrero encima. O sea, ahí debe haber algo también que hace que estos jugadores que jugaron con hambre vienen y la rompen toda, porque no están jugando en un country, vienen de jugar, de, como te digo, de jugar por Sí, plata sí, para poder comer. 100%. Bueno, gracias. Con Acá gusto. tenés una pregunta, Lucía, de Paola, que es de Misiones, y que te pregunta dónde se puede formar en neurociencias aplicada a la psicología. Me gustó Bueno. porque es súper específico, porque es la neurociencia, pero aplicada a esto estuvo muy ordenada la pregunta. Así que Yo te puedo bueno, pasar el chivo, que queda como la parte que te estoy vendiendo, la diplomatura que yo doy, a la que soy directora junto con Andrea Vázquez, que es una diplomatura de la Asociación Educar, que tiene convenio de acreditación con la UAI, con la Universidad Abierta Interamericana. Podés googlear en la Asociación Educar los cursos que tienen y es una diplomatura de neurociencia y neuropsicología aplicadas al deporte. Es duración de 6 meses, 7 meses y es en modalidad virtual, así que vos que estás en Misiones la vas a recontra poder hacer. Ahora, más allá de eso, no sé muy bien qué recomendarte porque no hay. O sea, lo que hay de deporte en Argentina es APDA, que es la Asociación de Psicología Deportiva Argentina, y la verdad, yo creo que son todos unos dinosaurios que dan psicoanálisis aplicado al deporte y no me gusta nada. Personalmente no la recomiendo porque no me gusta, porque los libros que tienen son de 1830, pero bueno, es lo que hay acá en Argentina. Por eso le dije a Gaby que se ponga las pilas y que haga una especialización, porque no existe. podemos pensar en armar la diplomatura. Y sí, sí, Gaby, yo que tengo muchas horas libres, estaba pensando que es algo que puedo en breve Es algo empezar. que podés encarar. Claro. Dame unos añitos lo hacemos. De nada, Paul. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Mercedes, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias también por todo, estuvo buenísimo. Yo quería preguntarte qué tipo de trabajo haces con el cuerpo técnico, porque me imagino que a veces pasa como que hay situaciones que capaz se contradicen con cosas que vos querés transmitir, me imagino yo, por mi propia experiencia de, no sé, capaz vos querer, no sé, trabajar la mentalidad de crecimiento y que capaz un comentario o una devolución o un feedback del entrenador no ayuda a eso. ¿Cómo haces para trabajarlo? O consejos que puedas darme con respecto a eso, el tema del feedback. Súper importante, mirá, qué bueno que me lo dijiste porque sí, no lo había mencionado. Como decís, es difícil. Eh, He trabajado con 5 cuerpos técnicos distintos y son todos muy distintos. Y trabajar con hombres es muy difícil en este sentido en el fútbol, por ejemplo, porque claramente hay todavía una tendencia muy machista. Imagínate, Boca, fútbol, plantel profesional. Bueno, imagínate, por ejemplo, yo trabajé con Miguel Ángel Russo y cada frase que yo terminaba de decir, esto quedó como muy gracioso porque quedó como un chiste para la historia, pero la interacción con él, cada vez que yo terminaba de decir una frase, su primer palabra era no. No, y decía otra cosa. No, y decía otra cosa. Yo decía,
maldición, no hay un día que yo no le diga algo y no me diga, no, pero tal cosa, no. Y después tal vez tomaba lo que yo le decía, pero siempre me decía que no, ya quedó. Después nos reíamos con Andrea, porque era cada vez que le decíamos algo, escuchábamos el no y nos daba gracia. Es difícil y hay que tener mucha cintura, mucho carisma. Hay que demostrar mucha idoneidad en lo que uno hace, porque todo el tiempo te están evaluando y probando, porque en el caso mío sos mujer que sabe de fútbol, o sea, olvídate. Pero creo que una vez que más o menos lograste obtener esa confianza y que ellos vean que vos sos un aliado y que vos lo que vas a trabajar es justamente intermediar entre el equipo. O sea, yo siempre aprendí y esto lo aprendí de Andrea y tengo muy en claro que yo trabajo para los jugadores. O sea, mi trabajo es para los jugadores, para las jugadoras. ¿Sí? Yo trabajo para ellos, digamos, soy parte de la planta del club, obviamente el cuerpo médico del club, pero mi trabajo es que los jugadores estén bien, ¿sí? O las jugadoras. Y obviamente soy como la mediadora entre el cuerpo técnico y ellos. Por supuesto que si viene una jugadora y te habla de mal del cuerpo técnico, vos no vas a ir a decirle no, porque piensa que sos un idiota, porque no lo pone más. Entonces tenés que tener mucho cuidado en qué decís, qué no decís, para no perder la confianza de tus jugadores. Eso en primera instancia, como ser muy cuidadoso en cómo llevas y traes la información, porque vos tenés que llevar y traer información porque es tu rol también, mediar. Y a mí me sirve mucho como hablar con el cuerpo técnico desde lugares que hacen más, a mí me sirve, a lo conceptual y a lo teórico y después bajárselo a algo más práctico. En vez de decirle, no le digas a Pepita que, no sé, que se equivocó y le señales tanto el error porque ella se frustra y porque, sino como, ¿escuchaste hablar sobre la teoría que habla sobre los procesos y bla, bla, bla? Y en el desayuno yo entro a meter cosas y en el almuerzo y en algún momento que me los cruzo, y digo, bueno, ¿viste? Y empiezo a generar como, a mí me sirve como usar más un método como no tan directo, porque si no, como que se ponen a la defensiva, porque ellos también sienten que estás evaluando cómo se comunican, cómo la bajada que hacen, la herencia que tienen de sus jugadores. Entonces, para que me vean más como una aliada, yo trato como de darles información y uso más el método socrático, como vos qué pensás que podrías hacer para que fulanita juegue mejor, o qué te parece que, es como que les hago muchas preguntas y los invito como a pensar desde el lugar de la pregunta y no tanto de darle un consejo. A mí eso me sirve porque cuando me pongo en el rol de querer decirles que mucho ego, o sea, es más complicado. Trato como de por ahí, ¿no? Y bueno, ¿y vos como que siempre les devuelvo con una pregunta, ¿no? ¿Y vos qué pensás que le... Decía Greg Popovich, el entrenador de San Antonio Spurs, que es una eminencia en cuanto a dirección técnica y demás, y sacó campeones al equipo de San Antonio Spurs no sé cuántas montones de veces, que él, primero, la autoridad nunca la impuso, se la ganó, y se la ganó con humildad. Y cuando le entrevistan en un libro de Daniel Coyle, que es maravilloso, que se llama El Código de la Cultura, que se los recomiendo, él dice, yo cada vez que terminaba un partido hacía dos cosas como hábito. Les agradecía a mis jugadores haberme dejado dirigirlos, o sea, gracias por dejarme dirigirte. O sea, desde un lugar de la humildad total, tipo, gracias por dejarme dirigirte, como gracias por permitirme intervenir. ¿Qué puedo hacer yo para que vos estés cada vez más cerca de tu mejor versión? Él les preguntaba a sus jugadores qué podía hacer. O sea, no le decía, tenés que hacer esto para hacer más triples. Decía, che, ¿qué podría yo hacer para que vos empieces a hacer más triples? Entonces les delegaba toda la responsabilidad. Y si a vos te preguntan, ¿qué puedo hacer para que te vaya mejor en esta materia? Y o te pones las pilas con la materia, o, digamos, no te comprometiste con nada de la causa. Entonces, como que cuando lo pones en el otro, lo haces al otro mucho más protagonista y como que se compenetra más con la causa, ¿no? Engagement, compromiso, no me salía, se engancha, no sé cómo se dice. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Bueno. Y perdón, otra pregunta, porque a mí me interesa mucho como el rol de la psicopedagogía en el deporte, me divierte investigar, pero me encontré como con poca información o poco lugar de donde sacar información válida. No sé si tenés alguna recomendación con respecto a eso. Psicopedagogía aplicada al deporte, si había poco de psicología o neuropsicología, te diré que poquísimo, no. La verdad es que no. De hecho, nada,
muchas veces me preguntan, ¿no? Si puedo hacer algún curso o algo sobre psicopedagogía aplicada al deporte, y la verdad es que como que no tengo mucha herramienta desde el punto de vista teórico, desde dónde agarrarme para hablar de eso. Tampoco es que hice tanta investigación porque siempre lo enfoqué más del lado de la neuropsicología. Como yo hice la maestría en neuropsicología, como que me identifiqué más con eso. Si me preguntas hoy, todo el mundo me dice la psicóloga, o sea, piensan que soy psicóloga, no soy psicóloga, tampoco es que estoy aclarando, soy psicopedagoga. No me gusta, pero la gente no conoce tanto, ni es como que no se habla mucho de eso. Es una pena, pero no sé muy bien qué hacer. No sé, Gaby, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué se hace? No No, sé. no estarías sabiendo, no estarías sabiendo, sí, no sé, No hay no mucho sé. antecedente tampoco. Son cosas que a mí me pasó un poquito cuando empecé a dedicarme a la neuropsicología, que había afuera todo, pero acá en Argentina no había mucho realmente y nos formábamos un poquito como podíamos, y buscando información donde la encontrábamos y tratando de ampliarla en la experiencia, ¿no? O sea, que te quería preguntar algo. Vos dijiste esto de que hacías la evaluación y que después esto se ve en la cancha, ¿no? Como que hay indicadores que ustedes los ven. ¿Ustedes tienen alguna forma de observación sistemática o sistematizada de estos indicadores? ¿O simplemente vos decís, wow, ve, yo dije que acá había una falla en el control de los impulsos y mira cómo se le tiró encima? Em, No está sistematizado, Gracias por estaría re expresarte. bueno. Sí, ¿no? Porque por ahí, bueno, eso no quiere decir que pudiese ser exhaustivo, pero por ahí tener algunos indicadores que uno puede ver con qué se corresponde esto o qué es lo único también, porque probablemente un indicador neuropsicológico no se corresponda con una sola cosa Exacto. a nivel cancha, pero bueno, por ahí ir determinando los links entre la función y el comportamiento podría ser bastante interesante. Sí, sí. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario, algo? Bueno, entonces te vamos a dejar tranquila. Mil gracias. Te sacamos el jugo un montón. Te tuvimos hasta re tarde porque tratamos de que esto Luego. dure siempre una hora, pero bueno, la verdad es que excelente, excelente. Y bueno, esperamos prontito tenerte de vuelta en las charlas abiertas a la comunidad, que es un ciclo que me tiene muy orgullosa también. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ustedes, gracias Gaby por invitarme. Un gusto enorme. Al contrario, chau, chau. Gracias a Chau, vos. chau, besos para todos.